Dios te bendiga en este preciso día. Una vez más estamos por aquí para compartir la palabra de Dios. La palabra del Señor nos habla a través de Efesios capítulo 4, versículo del 22 al 25, cuando dice la Escritura: en autoridad del Padre, del Hijo, con la sabiduría y discernimiento de su Santo Espíritu, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Qué precioso lo que Dios nos habla a nosotros y nos exhorta a través de su palabra, a través de esta carta que Dios permite que el apóstol Pablo le envía a la iglesia de Éfeso. Cabe aclarar que no le está hablando a un pueblo inconverso, le está hablando a un pueblo converso, un pueblo que conoce la palabra del Señor, un pueblo como tú y como yo, que diariamente tenemos esa lucha, como habla Pablo a través de Gálatas, que diariamente hay una lucha entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y Pablo empieza hablándole tanto a la iglesia de Galacia como a la iglesia de Éfeso, y le dice que es necesario tener una renovación. ¿Sabes? Que eso nos lleva a entender que no importa los años que tú y yo tengamos de conocer la palabra, los años que tú y yo tengamos de andar en el camino, cada día tenemos una lucha, cada día tenemos que ir ante la fuente de agua vida, que es Jesucristo, y pedirle a Él que nos dé la oportunidad de nosotros poder ser transformados y ser renovados. Y me llama la atención porque la palabra es clara y nos dice a nosotros aquí en Efesios capítulo 4 versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Sabes que por eso cada día nosotros tenemos que rendir nuestra vida delante del Señor, porque cada día tú y yo, amado y amada, así estemos en el camino, están esos deseos engañosos que el enemigo quiere colocar en medio de nuestra vida. ¿Para qué? Para amargar nuestro corazón, para entristecernos, para llevarnos a dudar de la fe, a llevarnos a dudar del camino que el Señor nos está mostrando. Y Pablo le hablaba a la iglesia de Éfeso y le dice que nos tenemos que despojar. ¿Por qué? Porque el viejo hombre está viciado. O sea, hay hábitos en medio de nuestras vidas que no se van a ir porque tú y yo le digamos fuera espíritu de este vicio, no, es cuando tú y yo vamos ante el Señor y sabemos que se tiene que cumplir la palabra que el mismo Jesús le dijo al apóstol Pablo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Sabes que somos vulnerables a tener vicios en medio de nuestras vidas, pero es cuando Jesucristo se glorifica en medio de nosotros, donde nosotros decimos lo que dice Gálatas 2:20: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahorita lo vivo en la fe, en la esperanza del Hijo de Dios, el cual me llamó. Jesucristo nos llama a nosotros y nos dice que tengamos una renovación, y la renovación es continua, la renovación es diaria. Cada día Dios quiere hacer su obra en medio de nosotros. Y déjame decirte que el verso 23 dice: renovados en el espíritu de vuestra mente. Sabes que cada día tú y yo aprendemos, cada día Dios a través del Espíritu Santo nos da a nosotros su esencia, nos muestra las cosas que tú y yo no entendíamos antes, como dice la palabra del Señor, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos las da a conocer a nosotros cuando hay una disposición. Y nos dice en el verso 24: y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad y en la verdad. Una de las palabras que marcó mucho mi corazón cuando la escuché y cuando la leí es Juan 17:17, cuando dice: santifícanos en tu verdad, oh Dios, porque tu palabra es verdad. Sabes que la palabra de Dios es verdad, y así hayan hábitos en medio de nuestras vidas que tú y yo luchamos a diario, porque a diario luchamos. Por eso Gálatas es claro cuando habla las obras de la carne y el fruto del Espíritu, porque diariamente tú y yo luchamos, diariamente es donde nosotros directamente le decimos: Señor, yo quiero revestirme de ese nuevo hombre creado según Dios, porque recuerda que somos creados a imagen y semejanza del Señor. Génesis es claro cuando dice: y los creó Dios, varón y hembra, a imagen y semejanza de Él, en la santidad y en la verdad.
porque Dios quiere santificarnos. Dice la palabra del Señor que si queremos ver las proezas y los milagros del Señor, santificados, porque Dios hará grandes maravillas con vosotros, dijo el Señor en el Antiguo Testamento, cuando Dios le habla a Moisés y le habla a Josué, dice que es necesario santificarnos para ver las proezas. Y la verdad es la que nos lleva a nosotros a ser conformes a su palabra. Dice, por lo cual, desechando la mentira, habla con verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechando la mentira, habla la verdad cada uno. ¿Sabes qué es? Dios quiere que tú y yo entendamos eso, que empecemos nosotros a cambiar, a renovarnos, a ser transformados por medio de su palabra. ¿Y qué es la verdad? La verdad es lo que Dios quiere que tú y yo anunciemos. La verdad es lo que Dios quiere que tú y yo le digamos a Él. Si estamos siendo debilitados, si hay luchas en medio de nuestra vida, que vamos, dice para el Señor, acercados confiadamente al trono de la gracia, porque allí hallaremos la misericordia. ¿Sabes? Ir confiadamente a ese trono de la gracia, porque ahí hallamos la misericordia. Dios quiere que tú y yo anunciemos su palabra, porque la palabra del Señor es verdad, y es necesario que tú y yo lo confesemos a diario. Confesar a diario, cada día, esa palabra que transforma, esa palabra que renueva, esa palabra que nos insta a nosotros a reconocer que la verdad del Señor se tiene que manifestar en medio de nuestros corazones, porque somos miembros los unos de los otros. Miembros los unos de los otros. O sea, que nadie tenga mayor estima, que no nos creamos superiores a los demás. Que entendamos nosotros que ante los ojos de Dios, todos, por gracia, dice la palabra del Señor, porque por gracia sois salvos, es un regalo inmerecido. Y como dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice la palabra del Señor en Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron más, a los que le recibimos nos da potestad de ser llamados hijos de Dios. Déjame decirte que Pablo le hablaba a un pueblo que conocía ya el Señor, pero un pueblo que tenía luchas, un pueblo que luchaba, como tal vez tú y yo luchamos. Tal vez tú digas, no, hermana, yo no tengo lucha de ninguna clase, pero Dios nos habla y nos dice que es necesario revestirnos del nuevo hombre y desechar ese viejo hombre que está aquí, como dice Efesios 2:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está lisiado, que el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Conforme a los deseos engañosos, dice para el Señor que el mundo pase sus deseos, pero el que permanece en Cristo vivirá. Y es donde Dios nos da la oportunidad a nosotros cada día de avanzar. Por eso dice, vestido del nuevo hombre. Sabes que Dios quiere ver las vestimentas en medio de nuestras vidas, porque muchas veces podemos colocar apariencia, podemos decir, no, es que yo ya cambié mi forma de vestir, yo ya no me he visto de una forma indecorosa como antes, yo ahorita me he visto decorosamente. Pero la vestimenta no solamente lo exterior, porque como dice un dicho, el hábito no hace al monje. ¿Sabes? Dios quiere ver nuestro corazón. Que la vestimenta infunde mucho, sí, infunde mucho, porque cuando hay un cambio en todo. Ya cambiamos nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. Pero Dios quiere que nuestro corazón esté revestido de esa verdad, porque las que hay en nuestro interior se va a reflejar en nuestro exterior. ¿Por qué no meditas en esta palabra a través de este devocional, descansando en Dios? A través de esta palabra en la cual ha tocado nuestro corazón y ha tocado mi corazón, y yo sé que así como ha tocado mi corazón, también tocará el tuyo. Dios nos llama a nosotros a entender que nos da la oportunidad de tener una nueva vida en Cristo. Corintios dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son nuevas. Mira, Pablo le hablaba a cada una de las iglesias y les hablaba porque conocían, pero les decía en qué estaban fallando y en qué tenían que renovar. Tal vez
Dios hoy quiere que nosotros meditemos y miremos nuestra vida como estamos delante de los ojos del Señor. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Bendiciones del Eterno, hasta una próxima oportunidad y que Dios Todopoderoso te bendiga. Bendiciones.